Gracias por estar aquí presentes. Gracias a Fren le doy por la selección de himnos que ha escogido en esta mañana. Anteriormente les había entregado un folletito. I hope you have held on to that tract, which is going to be our outline for the lesson this morning. El folletito va a ser la base de la lección de esta mañana. La primera promesa, Génesis 3:15. Me cambió el font. No tenía esa letra, pero la cambió. Está bien. Génesis 3:15. Y así dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es importante fijarnos en los pronombres, que tienen mucho que ver a quién se le dice tal cosa. So the pronouns here are very important in that the curse and the promise have to do with the pronouns, to whom God is talking to. ¿A quién está hablando Dios? Y por eso nos fijamos mucho en los pronombres tú y otra vez tú y su simiente, él te herirá en la cabeza y otra vez tú. ¿Quiénes son ellos? Es lo que queremos ver luego. Para comenzar a introducir esto, Génesis es el libro de principios. Y el primer capítulo trata del principio de la creación y todo lo que Dios ha creado. El 2 habla del principio de la raza humana y el principio del matrimonio. Y el capítulo 3 ahora habla de la primera promesa que Dios hace a toda la humanidad. Y aquí se introduce a Satanás. Por primera vez lo vemos. Por primera vez vemos lo que es el pecado en el capítulo 3. Es muy importante ver o notar o aclarar que el pecado no se hereda. Muchos regresan a Génesis 3 para hablar del pecado, que por el hecho de que Adán pecó, nosotros también. No es así. El pecado no se hereda. Eso lo enseña claramente Ezequiel capítulo 18 y también Romanos y otros pasajes. El pecado no se hereda y no se pasa de una persona a otra o de una generación a otra como si fuera parte de la genética humana. No es así. El apóstol Pablo dice que todos somos culpables del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres. Y muchos ahí paran. Los religiosos ahí se detienen y no leen el resto del versículo 12 de Romanos 5. Dice aquí la frase que sigue. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. La muerte pasa a mí no por culpa de Adán. La muerte pasa a mí por culpa mía. Yo he pecado, yo soy culpable, según Dios. Por cuanto, y no hay justo ni aun uno. Todos pecamos. Que nadie diga, eso no se aplica a mí. Eso es de otros, pertenece a otra gente, no a mí. Bueno, todos somos culpables del pecado y todos merecemos morir. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo,
por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces pensamos, ya estamos arruinados, ¿verdad? Ya no hay remedio para el pecado. Pero aquí hay una esperanza en este versículo 3. Como un escritor lo dijo, hay un rayo de esperanza para toda la humanidad. Y viene a ser Jesucristo. Lo vamos a ver enseguida. El pecador no está sin esperanza, porque aquí Dios ofrece la oportunidad al pecador de que su pecado sea perdonado por medio de un Redentor. Y nuestro Redentor es Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por algo que no merecemos. Es un regalo de Dios. ¿Mediante quién? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso es que algunos eruditos, algunos hombres más estudiados que se han especializado en analizar los pasajes de la Biblia, dicen que Génesis 3:15 es el protoevangelio. Le llaman protoevangelio. Porque por primera vez vemos aquí la esencia del evangelio presentada en este versículo. Y tenemos que fijarnos muy bien para ver si está ahí la esencia del evangelio. ¿Está ahí? Ahí está. Ahí está la esencia del evangelio. En versículo 15 de Génesis 3. Moisés escribió este Génesis. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo de Moisés? El Señor Jesucristo, como si apuntara o si regresara atrás en el tiempo miles de años antes. Y el Señor Jesús dijo, Moisés escribió acerca de mí. ¿Quién escribió Génesis 3:15? Moisés. ¿Acerca de quién escribió Moisés? Acerca de él, de Jesucristo. Acerca de Jesucristo. Hebreos 17 dicen las palabras del Señor Jesucristo, aquí estoy, dice él. Yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí. Y parte de ese libro, parte de ese rollo, está Génesis. ¿Está escrito de mí? ¿Está escrito de él ahí en el verso 15? Sí, claramente ahí está. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. La voluntad de Dios era que el hombre se salvara. La voluntad de Dios era que el hombre no permaneciera en pecado. La voluntad de Dios era de que alguien viniera al rescate. Y es el Señor Jesucristo. Esa era la voluntad de Dios. Y la vemos aquí en el versículo 15 de Génesis 3. Cristo dice, también el Señor Jesús dijo, para esto he venido al mundo. ¿Para qué? En palabras de Juan el apóstol, 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo hizo un enredo, el diablo hizo cosas malas. Viene Jesucristo a deshacer todo eso. El diablo hizo el pecado, hizo que el hombre pecara, ahora Cristo va a proveer el perdón de ese pecado. Y lo va a hacer y le va a costar su vida. Le va a costar su vida en la cruz. Una muerte fea que no nos quisiéramos imaginar. La primera frase de este versículo dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer.
Había dicho, fijémonos en los pronombres. En los pronombres. ¿Quién es tú y la mujer? ¿Quién es el tú aquí? ¿A quién está hablando Dios? Dios está hablando a la serpiente antigua. ¿Y quién es la serpiente antigua? Satanás. Dios está diciéndole a Satanás, por lo que tú eres, que representas la maldad, va a haber enemistad. Y siempre hay enemistad, no se mezcla el bien con el mal. Siempre va a haber una lucha entre tú y la mujer que quieren hacer el bien. Tú quieres hacer el mal. Tú eres el padre de la mentira. Tú eres el maligno, dice Jesucristo. La mujer va a luchar contra ti. Tú quieres que ella peque, ella se va a resistir. El tú aquí es Satanás y la mujer aquí es Eva. A Satanás también se le llama el acusador. Siempre acusando, siempre obrando mal contra la humanidad. Se le llama el adversario porque está en contra. Ahí está el enemigo, el adversario. En Apocalipsis 9:11, Abadón y Apolión, ¿qué hace? Destruyen. El destructor es Satanás. Él viene a destruir lo bueno. Cristo viene a construirlo otra vez, lo bueno. Aquí está la lucha luego veremos aquí la lucha entre el destructor, Satanás, y el constructor, Jesucristo. En 1 Pedro 5:8, Él es como león rugiente. En Juan 8:44 es el padre de la mentira. Ya hemos visto esos pasajes varias veces. El maligno, en Mateo 13:19. El príncipe de este mundo, Juan 12:31. El Dios de este siglo, según de los Corintios. ¿Quién manda en este mundo? Vemos las ciudades en ruinas y vemos el crimen en altos índices de crimen. Vemos que la mentira donde quiera es usual y común. Vemos en las noticias, oímos de cosas malas que pasan. Ahí está el Dios de este siglo. ¿Quién es? ¿Por causa de quién? De Satanás. Y estamos luchando en contra de él. Aquí en la primera frase, la enemistad es entre tú y la mujer. Quiero mencionar algo aquí que se me ocurrió hace poco, que no había leído esto, pero creo que hace sentido. A ver si están de acuerdo conmigo. La primera frase es muy específica, se va como especificando más y más general. Y luego llega a ser muy específico, identificándonos quién es. Primero Satanás y la mujer, nada más. Así es que en la primera frase la enemistad, el pleito, la lucha es entre Satanás y Eva. Primordialmente, específicamente. Él causó que Eva cayera en pecado, comiera del árbol prohibido. Ella le da a Adán y los dos caen en pecado por culpa de Satanás. Y Dios maldice a Satanás. Dios no maldice a Eva. Eso es otro punto importante. No vemos que Dios maldiga a Eva y a Adán, no. Pero sí maldice a la serpiente. Luego lo veremos.
Satanás cambia y cambió la verdad por la mentira como siempre lo hace. Él es padre de la mentira. Y por eso pagaron el precio. Fueron separados de Dios. Una muerte espiritual. La lucha aquí primero entonces es entre Satanás y la mujer. Y lo vemos en todo este capítulo 3. Todo lo que hizo Satanás contra ella, se enfocó en ella, usó a la serpiente como un instrumento de maldad para atacar a la mujer, para hacer que ella cayera, para hacer que ella pecara, para hacer que estuviera mal ante Dios y para hacerse Él el Dios de este siglo, para Él ser quien manda, para Él ser quien dicta las órdenes. Es lo que quiere Satanás. Y así vemos en el capítulo 3 esta lucha entre ella y Satanás. Y luego vemos esta otra. Ahora es otra frase. Entre tu simiente y su simiente. Los pronombres son importantes, ¿verdad? ¿Quién es el tú aquí? ¿Y quién es el su simiente? ¿A quién está hablando Dios? ¿A quién está maldiciendo Dios? ¿A tú? ¿A Satanás? Aquí otra vez es Satanás. Pero ya es más general la cosa. Ahora Satanás tiene sus hijos, tiene su descendencia. Y algunas versiones, como está ahí, algunas versiones dicen, y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia. I will put enmity between you and the woman, and between your descendants and your descendants, or his descendants. Satan has descendants. Satanás tiene simiente, tiene descendientes. ¿Quiénes son? Bueno, si él es el padre, entonces tiene hijos que son mentirosos. Y ahí está en el pasaje aquí, menciono lo que dice el Señor Jesucristo a los judíos. Primero creían en Él. Este grupo de judíos creían en Jesucristo, creyeron en Él. Y luego hay un cambio en ellos. Y luego se retraen. Y el Señor les dice, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Tiene hijos? ¿Tiene descendientes? ¿Quiénes son? Los que quieren ser como Él. Dice el Señor Jesucristo, Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Los hijos de Satanás, su descendencia, son los que hacen las obras de vuestro Padre. El Señor Jesucristo les dijo a ese grupo de judíos, ustedes están haciendo lo mismo que Satanás. Son mentirosos. Y no hay verdad en ustedes. Porque hacen las obras que hace vuestro Padre. ¿Tiene hijos? Sí. Entonces, ahí está la lucha entre los que hacen la maldad, entre los hijos de Satanás. Hay gente aquí mentirosa, ladrones, homicidas, gente que siempre anda buscando el mal. Sí.
Y luego están los cristianos, luchando en contra de toda esa maldad, ¿verdad? Por eso el hermano James se pone ahí en la Guadalajara a entregar folletitos también para hablarle a la gente de las buenas nuevas de salvación. Lo bueno contra lo malo. Ahí está esa lucha entre lo bueno y lo malo. Su simiente está hablando a Eva. Los hijos de Eva son los hijos de Dios. Los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y siempre hay una lucha entre el bien y el mal. Los descendientes, los hijos de Eva son los hijos de Dios que se oponen. ¿Nos oponemos nosotros a Satanás? Sí, claro que sí. ¿Nos oponemos a todo lo malo que hay en el mundo? Sí. ¿Nos oponemos al aborto y a cosas malas? Sí. ¿Nos oponemos a todo lo demás malo que hay en el mundo? Sí. Ahí está. La lucha entre el bien y el mal. La enemistad. La enemistad entre los aliados de Satanás con los hijos de Dios ha existido desde el principio del mundo. Lo estamos viendo también en el capítulo 4 de Génesis. Las diferencias entre Caín y Abel. Caín hizo lo malo, Abel lo bueno. La diferencia entre hombres de fe y hombres que no tienen fe. Es esto. Ahí está. Y para esto, pero el hombre puede resistir a Satanás. Podemos huir de él. Podemos decirle alto ahí. La palabra de Dios dice así. Pero no lo podemos destruir, ¿verdad? A Satanás. Al menos no sin la ayuda de Dios. Hay un pasaje que quisiera que veamos muy muy parecido a Génesis 3:15. Y lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 16:20. Las palabras muy parecidas. Busquemos en nuestras Biblias Romanos 16 y versículo 20. En esa lucha y en esa les está animando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los cristianos romanos, les está hablando o alentando. Paul to the Romans, he's giving them some sort of encouragement to not give up, to continue your life as Christians the way God intended. And he wrote these words as encouragement. Romans 16 and verse 20. Romanos 16, versículo 20. Palabras de ánimo para los cristianos en Roma. Romans 16 is the last chapter of Romans. El último capítulo. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, dice Pablo. Por tanto, me regocijo por vosotros. I rejoice in you. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno. Ahí está lo bueno. E inocentes para lo malo. La lucha entre el bien y el mal. Aquí. Y luego, el verso 20 dice estas palabras cortitas. Short phrase in verse 20. Y el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Aplastará. And the God of peace will crush. Aplastará en español. Pronto a Satanás. Y luego, ¿dónde dice? Debajo de sus pies. Debajo de vuestros pies. Con la ayuda de Dios, Satanás
va a estar aplastado. Nosotros solos no podemos. Pero el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. The God of peace will crush Satan under our feet. Romans 16:20. Very reminiscent of Genesis 3:15. No encontré la palabra reminiscent en español, no. Por eso sé Génesis 3:15, muy parecido a lo que dice Pablo. Y es muy posible, yo no sé, es muy posible, no puedo estar en la mente del apóstol, pero es muy posible que él se estuviera acordando de Génesis 3:15, cuando por inspiración de Dios, él escribió estas palabras. Muy posible. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo va a aplastar a Satanás? Bueno, ¿quién es los pronombres? Look at the pronouns. Él te herirá en la cabeza. God is talking to Satan. He's saying, He will crush your head. Él te herirá en la cabeza. Él te aplastará en la cabeza. A ti, Satanás, sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y quién es el él aquí? ¿Quién es el único que puede hacer eso? ¿Quién es el único que puede atar a Satanás? Jesucristo. Tiene que ser el Señor Jesucristo. El él aquí, este pronombre él se apunta o se refiere al Señor Jesucristo. Él va a aplastar a Satanás. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Pablo dice de Cristo. Paul says of Christ. Galatians 4:4 and 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Somos hijos de Dios. ¿Y a qué vino Cristo? A destruir las obras de Satanás. ¿Qué había dicho el apóstol Juan? ¿Para qué vino Jesucristo? Para deshacer las obras de Satanás. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que Satanás va a ser destruido? Por la cruz. Alguien dice, ¿cómo que por la cruz? Pero en la cruz el Señor murió. ¿Cómo que en la cruz Él va a destruir a Satanás? ¿No es al revés? No. No es al revés. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:15 y también Efesios 2. Y despojando, que en la cruz Cristo despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y un escritor dice de esta manera, dice así: aunque la serpiente no sería destruida completamente, su poder sería quebrantado. Sería gravemente herida hasta que finalmente este golpe resultará en su destrucción. En el juicio final, Satanás será arrojado al fuego, al lago de fuego y azufre, y ahí será la derrota final y absoluta de Satanás. Y así me lo explicaron a mí. This is the way it was explained to me. Así me lo explicaron a mí. ¿Por qué estuvo Jesucristo en la cruz? Por causa de los pecados del mundo, ¿verdad? Los pecados crucificaron a Jesucristo.
¿Quién está detrás de eso? Satanás. Satanás hizo, viéndolo de esta manera, él obró para que Cristo fuera crucificado. Y ahí está el Señor colgando en esa cruz. Y Satanás está pensando, ya triunfé. Ya triunfé, ya está el Hijo de Dios en la cruz. Ya murió. Pero ¿qué pasó 3 días después? Él resucitó de entre los muertos. ¿Y ahora qué le pasó a Satanás? Su cabeza fue aplastada. Así me lo explicaron. Y creo que esa es una buena explicación de esto. Satanás fue despojado de todo su poder porque él creía que había triunfado en la cruz y no era cierto. Cuando él creía que había triunfado en la cruz, él estaba siendo derrotado por esa cruz, porque él resucitó de los muertos. Y por último, le costó al Señor la cruz. Y vemos aquí el contraste, we see the contrast, being crushed, Satan being crushed, his head being crushed. Y para que una serpiente muera de veras, hay que destruir su cabeza, ¿verdad? Para que la serpiente muera. Pero antes de eso, la serpiente sí hizo poquito daño. It caused a little bit of damage. The damage of placing him on the cross. But it was insignificant. El daño que hizo la serpiente, que hizo Satanás con Jesucristo en la cruz, era insignificante para el Rey de Reyes. Era insignificante para quien tiene las llaves de la muerte. El apóstol Juan. Cristo tiene las llaves de la muerte. Él puede entrar y salir cuando Él quiera. Él tiene las llaves del Hades. Entra y sale si Él quisiera. Insignificante. Una mordida en el talón, calcañar es el talón, the heel, all he was able to do, all that Satan was able to do, el tú aquí, es Satanás otra vez, all that he was able to do was merely bite the heel. So, did it affect him? He was raised from the dead 3 days later. ¿Afectó eso al Señor Jesucristo? En nada, porque Él tiene las llaves de la muerte. Y por eso a este pasaje se le llama el protoevangelio, el primer anuncio de las buenas nuevas de salvación. Por esto, ahí está el evangelio, en pocas palabras, en este versículo. ¿Qué aprendemos? Apuntes finales. What do we learn? Satan is real. The story is not a myth, is not legend. The story about Genesis and all the stories in Genesis are not myth or not legend. Ninguna de las historias de Génesis es mito o leyenda. Es real porque Satanás es real. ¿Es real Satanás? Es real. Y es fuerte, es un enemigo formidable. Es un enemigo al que debemos tener miedo y respeto. Eso aprendemos, porque hace daño. Y estamos en esa lucha con él. Hace daño. Pero el cristiano le puede resistir y con la ayuda de Dios lo podemos destruir. Génesis 3:15. Genesis 3:15 provides for marvelous hope, wonderful hope for mankind. Provee Génesis 3:15 una maravillosa esperanza para toda la humanidad. El único que puede vencer a Satanás, el único que lo hizo, es Jesucristo.
¿Y quién es el que lo va a echar al lago de fuego? Who's going to be the one casting Satan into the lake of fire? ¿Quién? Jesucristo. Él sí puede. Él sí puede. Y es una lucha continua que tenemos con este enemigo. Y nos enseña no descuidar, no bajar la guardia. Esta lucha va a venir con heridas. This fight, this struggle between Christians and Satan could come at some cost. It can cost something. Pride, possessions, whatever. Nos puede costar muchas cosas. Pero podemos vencerle. Y como dice Juan en el Apocalipsis, el último verso que leeremos, pronto, cuando llegue el día final, Satanás recibirá su merecido. Satanás será echado al lago que arde con fuego y azufre. Y quien lo va a echar, the one doing the casting, I believe, is our Lord and Redeemer and Savior, Jesus Christ. Es nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15. Nuestro Redentor vive, como dice el himno. Our Redeemer is alive. I know that my Redeemer lives, says the hymn. Yo sé que mi Redentor vive, dice el himno. Terminamos con esas palabras. Gracias por su muy fina atención.